50 o hace 30 o Inglaterra hace 100, ¿no? Las comparaciones todas son odiosas, ¿no? Y en Cuba ahora mismo le está pasando lo mismo que estaba comentando a China. Cualquier reforma que se vaya a hacer en Cuba, desde una óptica capitalista como la que tenemos aquí, jamás se va a decir que eso es un avance del socialismo. Se va a decir que es todo lo contrario, que es el fracaso. Porque el capitalismo jamás va a reconocer avances, mejoras en un sistema socialista sobre un sistema capitalista. Pero eso hay que asumirlo así, porque es así, y esa es una de las luchas que tenemos los que estamos en un bando con los que tenemos que estar, y sobre todo las personas que pertenecemos a un Estado y tenemos la desgracia para nosotros de vivir en una sociedad capitalista como esta. Eso es todavía, bueno, no sé ni la palabra que emplear, ¿no? De todas formas, actos como este, y es lo que quisiera yo agradecerles. Ayer se lo hice, o el miércoles se lo hizo a Orlando, hoy se lo hago también a ti, y entonces agradecerles que actos como este sirvan precisamente para que la realidad, tanto cubana por supuesto, porque aquí en Canarias el que más, el que menos, como me pasa a mí, la mitad de mi familia hoy día es cubana, ¿no? Y aunque yo no haya estado en Cuba, pues nada más que escuchando los relatos que mi padre me hacía de cuando en el primero del siglo pasado estuvo en Cuba, pues que se quedó ahí no sé cuántos años trabajando, pues casi parece que las calles de La Habana pasan por mi mente nada más que recordando aquellas historias. Por eso aquí lo que es hablar de Cuba es ponernos los sentimientos a flor de piel, porque parece, o al menos tenemos la sensación de que es un problema también nuestro. Y eso, agradecerles la presencia aquí en Las Palmas y si es posible, pues podernos ver en otro momento. Yo quería ver, él decía algo que me hizo reflexionar con mayor claridad en relación con el trabajo privado, el trabajo por cuenta propia. No es que nos guste, el trabajo por cuenta propia. Manro decía por allá que bueno, acumula cierta plusvalía. Pero a veces hay que dar pasos para salvar las conquistas esenciales. ¿Qué es mejor, pregunto yo? El que en un país que logró el pleno empleo se quede gente sin trabajo, sería lo mejor por no acogernos al trabajo por cuenta propia. En este momento requerimos de esas medidas. No se puede garantizar la posibilidad total de empleo a la gente, y se abre esa puerta también para preservar una conquista. El Estado no trabaja con el Estado, pero tiene una posibilidad de trabajar. O sea, esas fórmulas son soluciones en aras de preservar lo esencial, en aras de que la economía se estabilice y se desarrolle, y en aras de que todo el mundo tenga su medio de subsistencia. Hoy día se nos hace difícil garantizar eso, pero se abren esas puertas para que la gente tenga medio de subsistencia. Yo quería ratificar algo que no sé si lo dije. José Luis hablaba de la entrega de tierras a la gente, pero son tierras en usufructo, esas tierras que el Estado cubano conquistó, que le arrebató a los grandes latifundistas cubanos y extranjeros en virtud de la ley de reforma agraria, siguen siendo tierras patrimonio del Estado cubano. Pero yo, esa tierra que está improductiva, te la entrego sin cobrarte nada para que produzca, pero te la entrego en usufructo. Yo te entrego la tierra, tú no puedes disponer de esa tierra, no puedes vender esa tierra. La tierra sigue siendo del Estado, pero lo que se quiere es que produzcan. Yo te entrego esa tierra para que tú produzcas con tu sudor sobre ella, y después, bueno, sobre
impuestos sobre la producción, todo lo que en el mundo entero se aplica. Pero las tierras, los bienes fundamentales de producción de la sociedad, continúan siendo propiedad del Estado. Hola, buenas tardes. Quería saber si va a haber algún tipo de control sobre esos pequeños empresarios en cuanto a los derechos de los trabajadores, en cuanto al salario y en cuanto al horario. Eso por un lado. Y por otro, tenía curiosidad si hay algún tipo de estadística sobre la población joven, no sé si universitaria, sobre los jóvenes, en cuanto a si están de acuerdo con el modelo de sociedad actual de Cuba. ¿Me puede repetir la primera pregunta que me tuvo ¿Usted decía primero? La primera era sobre el control sobre los pequeños empresarios para ver si... En primer lugar, se tiene que atener a las reglas establecidas para la aplicación de la seguridad social. O sea, usted emprende un pequeño negocio, si va a trabajar una o dos personas con usted, esas personas tienen los mismos derechos que el trabajador estatal. Son amparados por las leyes del país y reciben, por supuesto, los mismos beneficios que el resto de los trabajadores. Tienen el mismo derecho a la seguridad social, a todos los beneficios, a toda la protección que en Cuba tienen los trabajadores. En cuanto a los estudiantes, como parte de la sociedad, hoy día son parte del gran debate nacional que hay, porque esto que estamos diciendo aquí, con más o menos claridad, se discute en todos los centros de trabajo, en todos los centros estudiantiles, en todas las escuelas. Estos lineamientos, todos estos cambios están sustentados en los lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución, los lineamientos de la política económica de nuestro país. Y esto se discute con todo el mundo. Los estudiantes tienen plena participación en el análisis de los cambios que se realizan en Cuba, como lo tienen los trabajadores, como lo tienen las amas de casa. Estos cambios se discuten en todas partes, con abierta y libre participación de toda la sociedad. Los estudiantes están incorporados a este análisis. Y a todo lo que se somete a escrutinio en la sociedad. O sea, al formar parte importante de centros de investigaciones, de centros de producción, por supuesto estudiantil, pues a todos los procesos que se somete a la sociedad, pues ellos tienen una participación activa. Otras dos precisiones y otra pregunta. En primer lugar, el sector privado de la economía en Cuba no surge ahora. En la tierra, por ejemplo, hay distintas formas de propiedad de la tierra, entre ellas está la propiedad privada. Más del 80% de la producción tabacalera en Cuba, tabacalera de exportación, la garantiza el productor privado. Esto no es una figura nueva. Necesariamente la estatización no es socialización. Usted puede aplicar métodos socialistas con otras formas de producción, como las cooperativas. Si usted coge una empresa actual de barbería y peluquería y usted socializa porque se le entrega a los trabajadores en forma de cooperativa, usted está aplicando una forma socialista de producción. Es decir, es una forma socialista de producción. ¿Por qué tenemos que pensar que la forma socialista es la estatal, única y exclusivamente? Pues no es así. Entonces, esa precisión sí creo que estas dos cosas son necesarias para que todo el mundo entienda, primero, que el sector privado en Cuba no es que vaya a surgir ahora, es que hay sectores, la producción como esta que menciono, pues se sustenta en esto. Y las cooperativas de crédito y servicio es otra forma también de tenencia de la tierra. Sí, hay varias formas de tenencia de la tierra. Y no es establecer un parámetro entre o estatal o privado. No, es que no es así. Es que incluso uno de los factores que se dice afectaron el problema de la caída de la
experiencia socialista fue que precisamente los ciudadanos no se sentían dueños de aquello. Entonces, en Cuba sí hay estudios de sociología donde se ha identificado lo que los trabajadores piensan en relación con la propiedad. Entonces, no es que vaya a aparecer ahora de la nada la propiedad privada, no, es que eso existe. Ahora, la pregunta es la siguiente. Estos sectores, como es el caso del tabaco, se paga en una moneda diferente. Si hay una moneda fuerte que circula en el país y es la que sirve además de estímulo a esa producción y al incremento de esa productividad. ¿Qué se piensa hacer en relación con la eliminación de esta doble moneda? Dentro de los cambios está prevista la unificación de la moneda, que pasa por el mismo camino del mayor desarrollo económico, de la mayor productividad, de los niveles de producción que se requieren para hacer una economía solvente que permita ir al equilibrio monetario. Eso está dentro de los cambios previstos. Lo que no se puede hacer de un momento para otro. Pasa por el camino de la mayor producción. Bueno, yo solamente quería decir que ya en Cuba hay bastante actividad, que existe bastante actividad privada. Por ejemplo, hay gente que tiene un coche particular, coche de propio, y se dedica a ser de taxista. Se ha hablado anteriormente de gente que comercia con ciertos productos que coge de la empresa estatal. Es que todo ese tipo de cosas se están dando, pero es en una economía sumergida, y todo eso yo creo que con este tipo de lineamientos se puede regularizar todo ese tipo de actividades. Esa gente que se quiere dedicar a la actividad privada registra su pequeño negocio y paga sus impuestos y estaría regularizado, y no como actualmente está pasando, que mucha gente clandestinamente está haciendo actividad privada. Por supuesto. Que no había intervenido, el chico de atrás creo que quería intervenir, no intervenir. También defiendo la idea de que solamente, de que siempre depende todo del Estado, y tampoco es así, porque parece que ustedes son los primeros que llegaron a Cuba, y tampoco es así, porque si nos vamos a poner de extranjero, usted también es extranjero. Usted es hijo de extranjero, y todos los que viven en Cuba son hijos de extranjeros. Me gustaría saber para cuándo van a reparar todo el daño que han hecho a los prietos y a los nativos. También va siendo hora, porque es muy fácil hablar de socialismo, capitalismo, pero no hay ninguna reparación de los abusos hacia los prietos y a los nativos. Hay todavía mucha tribu ancestral en el Caribe. También sería bueno de eso, de ir despoblando de blanquito el Caribe. Bueno, el Caribe y toda América del Norte a Sur, de paso. Yo creo que el problema no es de colores. No es ni de blancos ni de negros. Además, si por algo se ha caracterizado Cuba, es por luchar contra eso, precisamente. Contra la desigualdad, contra la colonización. Y nosotros no somos colonizadores. A nosotros nos colonizaron durante mucho tiempo. Y para siempre la fuimos con eso. Y no nos dejamos colonizar. Hoy día hay igualdad social en Cuba. No sé si hay alguna otra pregunta, porque el compañero parece que está cansado de llevar. Yo sé que este tipo de actos es absolutamente inusual. Aquí lo que se usa es que viene un ponente, echa su rollo, con perdón, y después se le pide a las personas que hagan preguntas y exclusivamente preguntas. Yo quiero agradecerles a ellos la deferencia que han tenido de hacer una exposición corta y permitir que todo el mundo debata. Quizás antes en la introducción no se me entendió cuando hablé de la manipulación que se hizo del acto. Nosotros no tenemos ningún miedo a debatir con quien sea. Lo que queríamos evitar es que alguien reventara el acto. Porque creo, sinceramente, lo digo absolutamente, de forma absolutamente honrada, porque a nosotros nadie nos paga por hacer esto, que la experiencia cubana se sostiene por sí sola. La experiencia cubana, la sociedad cubana, por supuesto, no es un paraíso, porque en las circunstancias en las que se trata de construir el socialismo no lo podría ser. Pero sí creo que se sostiene por sí sola, y que las personas que se acercan y que quieren conocer
y que se dan cuenta de cómo en esas condiciones se ha conseguido los niveles de justicia